Buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente, bienvenidos a su Universidad Rural de Guatemala, puntualmente a su curso Legislación Educativa, semana 14. El día de hoy vamos a estar desarrollando esa programación correspondiente relacionada con una temática bastante importante, una temática que muchas veces se deja a un lado, pero como buenos pedagogos es necesario que nosotros podamos tener el conocimiento de este fundamento legal. Con relación a la temática del día de hoy, vamos a socializar contenido relacionado con los reglamentos de evaluación de aprendizajes. Tomando como punto de partida este tema, tenemos el objetivo que, como bien saben, pues ya está plasmado dentro de los videos que ustedes pueden tener o pueden visualizar en la plataforma, y con base a este objetivo, pues es muy importante, ¿verdad?, que ustedes sigan con esa lectura de estos fundamentos legales y así poder tener ese conocimiento para aplicarlo en su vida laboral y en su vida diaria. Antes de entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, es importante retroalimentar ciertos puntos. Y primero, para poder pensar en un reglamento de evaluación y así poder tener una comprensión total del mismo, es necesario que tomemos en cuenta que el proceso de evaluación es una práctica de medición de los aprendizajes, y que este proceso en los últimos años ha ido tomando ciertos enfoques en relación a que la evaluación siempre debe responder a lo establecido según el currículum actual. Y como buenos pedagogos, pues ya creo que ya todos nos leímos ese currículum nacional base, no importa el medio, ¿verdad? El nivel que pueda tener el currículum, lo importante es que nosotros conozcamos cómo está estructurado este y cuáles son esas referencias y ese marco teórico que nos va a permitir conocer en sí cómo se está rigiendo el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros eh, eh, enfatizamos en el currículum actual, ¿verdad?, estamos enfatizando en que este establece que la evaluación a partir del currículum tiene una función formativa y que esto lleva a los estudiantes a realizar ciertas apreciaciones a lo largo del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también lleva al docente a utilizar los resultados para que estos puedan ser un medio de modificador, o también para que estos resultados nos permitan conocer esas insuficiencias que se observan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es muy importante que conozcamos que la evaluación no tiene ese proceso tradicional, ¿verdad?, a partir de las nuevas reformas. Pueda que el tema del reglamento pues sea un tema que está rígido, pero recordemos que el currículum nacional en base es flexible. Asimismo, también tomando como punto de partida que el reglamento que vamos a ver más adelante tiene esa vinculación con el tema de la evaluación, también debemos de recordar que la evaluación de los aprendizajes en esta temporalidad no es una acción aislada, sino es parte de todo el proceso educativo entre la enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos en evaluación, estamos pensando en un tema tripartito o estamos pensando
en un proceso que necesita de otros, o también estamos pensando en la triangulación de procesos. ¿Por qué? ¿Por qué triangulación? Porque necesitamos no solo de la evaluación, sino también necesitamos del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces aquí ya van tres procesos inmersos. Para que nosotros podamos aplicar el reglamento de evaluación, también existe un manual para su aplicación, y el manual tiene ese propósito de poder lograr lo que también busca el reglamento, porque el reglamento lo que busca también es establecer normas, pero adicional busca orientar a los docentes hacia una comprensión clara, precisa, de todo el contenido que se está trabajando en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a la evaluación. Entonces, sí tenemos una parte clara en cuanto a que nosotros vamos a comprender lo que es la evaluación, el reglamento de evaluación, entonces también vamos a estar haciendo uso de ese proceso eficaz. Cuando nosotros también nos centramos en el tema de la evaluación, no debemos olvidar que esta es una parte importante del proceso educativo y que pues, se encuentra también normado en este punto de los acuerdos con la transformación curricular, de la formación integral que necesita cada estudiante. El tema de evaluación está vinculado también a otros procesos. Es decir, que cuando nos centramos en el tema de evaluación, estamos centrándonos también a que dentro del proceso educativo existen ciertas características en cuanto a una transformación que se busca en el estudiante. ¿Y cuál es esa transformación? Poder lograr una capacidad de que éste pueda responder en un sentido amplio a todas las necesidades que se le puedan presentar durante su vida diaria. Entonces, el poder tener una comprensión del acuerdo ministerial está bastante ligado con la lectura, una lectura comprensiva, repito, no un barrido de lectura, ni tampoco una lectura, podríamos decir, silenciosa, ¿verdad? No, necesitamos esa lectura comprensiva porque solo así se nos va a permitir cumplir con todos esos lineamientos señalados en el reglamento, pero que también están establecidos por el nuevo paradigma educativo, y pues este está propuesto por el Ministerio de Educación a través de DIGECUR, que es la Dirección General del Currículum, quien es el que se encarga de evaluar estos temas y de darle el proceso adecuado para poder controlar, dirigir y aplicar. Y asimismo también, si nosotros comprendemos el reglamento, vamos a poder respaldar la organización de nuestra planificación, que claro está, la planificación debe estar basada en el currículum, y pues el currículum sabemos de que está relacionado con los diferentes niveles educativos y modalidades de toda la demanda del sistema educativo. Y este reglamento puntualmente se vincula y se aplica a todos los niveles educativos y en sus distintas modalidades. El tema de la evaluación es un tema que también requiere una participación y un compromiso por parte de todos los actores involucrados. ¿Cuáles actores podemos involucrar dentro del proceso educativo? Todos sabemos que son los estudiantes, padres de familia, docentes, la comisión de evaluación en este caso, que también en el reglamento se fundamenta, y
todo personal administrativo del proceso educativo como también del proceso escolar, y es así como se puede hacer de la evaluación un vínculo valioso, porque también la evaluación nos permite llevar ese proceso de mejoramiento para poder lograr una calidad educativa. El tema de la evaluación, para tenerlo más claro, primero necesitamos saber, ¿verdad? Que lo que les mencionaba al inicio, este tema es un tema que nos permite tener, lo que les decía, esa triangulación de procesos. En la evaluación, basada en el paradigma educativo del currículum nacional, me gustó mucho y les compartí esta imagen que igual lo encontramos en el documento del Ministerio de Educación, y este puntualmente se centra en que el paradigma educativo del currículum nacional fortalece el aprendizaje, el sentido participativo y el ejercicio de la ciudadanía, porque también aquí van inversos todos esos valores, van inmersos todos esos derechos que en algún momento ustedes los van a ir clasificando dónde se van a ir ubicando. Cuando hablamos de la ciudadanía y el proceso participativo, pues nos estamos yendo a este punto de la democracia, también nos estamos yendo al punto de los valores cívicos, ¿verdad? De los derechos cívicos. Entonces, este enfoque del paradigma educativo del currículum nacional base, basado en el proceso de evaluación, hace énfasis en propiciar ciertos aspectos. Primero, hace énfasis en que la evaluación se debe de dar en un ambiente físico y apropiado. ¿Esto qué significa? Que pues olvidémonos de aquel proceso de evaluación tradicional donde era un lugar apartado, un lugar donde únicamente pueden estar los evaluados y que no puede ver el estudiante a ningún pues, lugar, o no puede ver a sus compañeros, ¿verdad? Sino un ambiente físico apropiado que reúna todas esas cualidades para poder tener o sustentar una evaluación. El clima afectivo, respetuoso y amigable. ¿Por qué? Porque esto permite también tener ese proceso de comunicación en doble vía del estudiante. Aquí nos vamos a olvidar de aquel tema de hoy es evaluación y viene la evaluación para que todos la pierdan, ¿verdad? No, es un clima afectivo, respetuoso y amigable. La organización de los estudiantes y del espacio es un elemento muy importante que también se centra la evaluación del nuevo currículum nacional base. Otro punto que es muy interesante es que dentro de este proceso ya está inmerso el tema del cual varias veces les he comentado, que es la utilización y la práctica de instrumentos para el aprendizaje. En su momento yo les hablé acerca del manual de herramientas de evaluación. Entonces, este manual nos permite poder aplicar una evaluación alternativa. ¿Qué significa? Podemos interrelacionar los tipos de evaluación, que también creo que ya los conocemos, como autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, y asimismo podemos interrelacionarlo con las herramientas de evaluación o los instrumentos de evaluación, como las listas de cotejo, las escalas de rango, las rúbricas, el portafolio y todas las que ustedes puedan conocer. Asimismo, también el proceso de evaluación, si les decía, en un clima de respeto y que sea un clima amigable, entonces también se necesita poner en práctica esos valores de convivencia para poder crear ese medio que facilite los aprendizajes del proceso de evaluación de cada estudiante. También es muy importante tomar en cuenta
la contextualización de las actividades, puesto que para poder tener una evaluación que logre alcanzar esas competencias, también necesitamos interiorizar en las actitudes y en las necesidades del estudiante. Es decir, a María no le va a funcionar una prueba escrita si su estilo de aprendizaje podría ser un estilo de aprendizaje kinésico o kinestésico, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver qué tipo de aprendizaje tiene el estudiante para poder también trabajar ese tipo de evaluación. Y es así como el nuevo currículum siempre propone un significado especial en la función formativa de la evaluación, con base a que la evaluación debe permitir la verificación permanente del avance de todos los logros del estudiante. Cuando nosotros como docentes identificamos que no se han alcanzado todos los indicadores de logro, pues entonces nuestra tarea es implementar nuevos procesos de mejoramiento para que este pueda ser un proceso que pueda satisfacer esas necesidades de aprendizaje que pueda presentar el estudiante. De acuerdo con el nuevo paradigma, la evaluación va a presentar ciertas particularidades. ¿Y cuáles serían estas? Primero, es que la evaluación se da en todo el proceso de aprendizaje. Eso sí lo debemos de tener en cuenta, que es un proceso permanente. No es que solo a fin de bimestre, no es que solo a fin de bloque, sino que es un proceso permanente. Tiene carácter preventivo, ¿por qué? Porque nos avisa, nos da esos semáforos, esos luzazos de dónde está fallando el estudiante o cuáles son las deficiencias que pueda tener el proceso que estamos aplicando o cuáles son las necesidades que tiene el estudiante. Formativo, porque es permanente, entonces este va aplicando ciertas acciones para que el estudiante pueda ir avanzando. Y compensador, ¿verdad? Porque también se satisface esa necesidad de aprendizaje según la necesidad del estudiante. Otro punto que también presenta la evaluación es que es un proceso interrelacionado con otras acciones, que es lo que les decía al principio. Es un proceso que necesita de una planificación y de una ejecución. El evaluar no es decir, bueno, hoy tenemos evaluación sorpresa y como no tenemos planificación de contenido, voy a evaluar lo ejecutado con anterioridad. No, necesitamos también el proceso de evaluación, dejarlo inmerso en nuestras planificaciones. Cuando digo planificaciones, recordemos que en el proceso educativo necesitamos nuestra dosificación de contenidos, necesitamos nuestra planificación bimestral o la mesoplanificación, o también necesitamos nuestro plan diario, que es la microplanificación. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ir delimitando todos estos aspectos de evaluación, porque si no, no vamos a lograr los fundamentos que están dentro del reglamento. Es así como dentro del nuevo paradigma, el estudiante se ha convertido en ese centro del proceso. Pero nosotros como docentes seguimos siendo esos sujetos importantes que le vamos a prever esos elementos que le van a permitir tener esa interdependencia y ese alcance de competencias, ¿verdad? Entonces, el proceso de aprendizaje, como les decía, se va a ir ligando a lo que es el proceso de evaluación. Y aquí es donde yo les mencionaba que tenemos un proceso tripartito o una triangulación de procesos. Para que pueda haber aprendizaje necesitamos de una enseñanza o la enseñanza nos lleva a un aprendizaje. Pero si hay enseñanza, generamos aprendizaje, necesitamos una evaluación. Y del mismo tiempo, la evaluación nos genera un aprendizaje y ese aprendizaje se va a constituir
en enseñanza. Entonces, estos tres elementos siempre están inmersos dentro de lo que es la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, nos vamos a centrar que el proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación está regido por el Sistema Educativo Nacional. ¿Pero qué es el Sistema Educativo Nacional? Este es el conjunto establecido de elementos, procesos, sujetos, de los que a través de ellos podemos desarrollar una acción educativa y que de acuerdo con ciertas características o ciertas necesidades que pueda presentar el estudiante, así se va contextualizando este proceso. Primero, cuando les decía que es un proceso que necesita de otros procesos, debemos de pensar o recordar que cuando hay aprendizaje, también hay enseñanza. Y para verificar los logros obtenidos a través del aprendizaje, enseñanza, también hay evaluación. La evaluación pone de manifiesto no solamente los logros del estudiante, sino también los logros del docente durante todo el proceso educativo. De acuerdo con el nuevo paradigma educativo, en este proceso el estudiante y el docente aprende, enseña y evalúa todas las actividades que pueden estar interrelacionadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, que este proceso también va a involucrar, como les decía, siempre, ¿verdad? Estos procesos para que exista una integridad, exista una acción que pueda estar enfocada en múltiples aspectos y así poder propiciar ese proceso educativo de calidad. ¿Cómo podríamos explicar en un momento dado lo que es la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza? Primero, nos vamos a centrar en enseñar. Cuando nosotros nos centramos en esta palabra enseñar, podríamos decir que el enseñar es orientar y facilitar todas las condiciones apropiadas para que se pueda producir un aprendizaje significativo. Entonces, cuando nosotros enseñamos, no es cuando nosotros decimos, hagan, realicen, no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enseñamos es cuando propiciamos las herramientas y todo lo necesario para generar un aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Podríamos decir que es el logro de las competencias, de las capacidades, de las aptitudes que puede alcanzar el estudiante para dar respuesta a gran plenitud a todas las exigencias que se le presentan en la vida cotidiana. Pero ¿por qué necesitamos la evaluación? Porque la evaluación pasa a ser ese proceso pedagógico, flexible, instrumental, sistemático, participativo, que va a permitir tener ese punto reflexivo de cómo poder interpretar la información obtenida del nivel de logro de los aprendizajes del estudiante. Y puntualmente, esta definición de evaluación la vamos a encontrar en el reglamento. En sí, es muy importante que todos tengamos bien claro, ¿verdad? Que este tema nos lleva a ese cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en el nuevo paradigma. ¿Y qué es el paradigma? Pues el paradigma o el cambio paradigmático en educación se puede referir a todos los cambios profundos en los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación que se están aplicando en los distintos procesos evaluativos, pero también el cambio paradigmático es un proceso que implica utilizar diferentes formas de hacer, de aprender
en el proceso educativo. Entonces, cuando nos dicen es que el nuevo paradigma nos establece el hacer, el aprender, el a aprender, que son donde se centran los pilares de la educación. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en esos nuevos paradigmas, ¿verdad? En hacer de diferente forma. Entonces, la palabra paradigma primero se centra en que es una, se originó del griego y esta es para, ¿verdad? O sea, junto y digma, que es modelo. Entonces, en general significa la palabra paradigma modelos o ejemplos. Entonces, es así como los cambios paradigmáticos nos llevan a utilizar nuevos modelos, nuevos enfoques en cuanto al proceso educativo. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el nuevo paradigma, también vamos a tener inmersos ciertas políticas que son ciertas directrices que rigen los distintos procesos del desarrollo curricular y que desde el establecimiento de estos fundamentos legales hasta el proceso de evaluación, pues se va a ir dando un proceso contextualizado para ir ejecutando la evaluación según la contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Detrás de todos estos nuevos paradigmas en cuanto al proceso de evaluación, podemos encontrar que están inmersas muchas políticas, como cuando nosotros escuchamos la política de impulso al desarrollo de la ciencia y tecnología, pues ahí va inmerso este tema. La política de promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del diálogo intercultural, pues ahí también está inmerso en el tema de evaluación, y el fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad y todos los valores que nos puedan propiciar esa convivencia democrática, esa cultura de paz y esa construcción ciudadana, también está inmerso en este tema, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el tema de evaluación no es solo irnos a un reglamento, no es solo decir, bueno, el reglamento me dice que la evaluación es sistemática, que la evaluación es participativa, flexible, pero ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué? Porque esto es lo que establece el currículum nacional base, ¿verdad? Que es así como podemos comprender lo que encontramos en el reglamento. Ahora bien, ahora ya entramos de lleno a lo que es el reglamento, puesto que el reglamento, si le damos lectura a esta pequeña lámina, el reglamento pues es el resultado del análisis de otros acuerdos. Aquí claro nos dice que existen 2 acuerdos con anterioridad y que estos ya no respondían a esa necesidad del proceso evaluativo y que para ello pues se necesita hacer ciertas reformas y asimismo poder satisfacer la necesidad de la realización de una evaluación de aprendizajes. Entonces, con base al análisis de otros acuerdos que fueron analizados en su momento y que pues las autoridades verificaron que los que estaban no respondían a esa necesidad, entonces es de allí de donde obtenemos el resultado del reglamento de evaluación de los aprendizajes, según acuerdo 1171-2010. Este tema nos lleva también a pensar, ¿verdad? Y a recordar que todo este tema siempre va a corresponder al Ministerio de Educación, poder ir reglamentando el proceso de evaluación de los aprendizajes y todo esto se da en función al currículum de las diferentes modalidades. No lo vamos a vincular a otro documento porque realmente esta es la base de donde podemos poder llegar a comprender lo que es este acuerdo. El acuerdo se dio en el ejercicio de las funciones que confiere el artículo 194
los incisos A y F de la Constitución Política de la República de Guatemala y con un fundamento en el artículo 27 en los incisos A y M del decreto número 114-97 del Congreso de la República. Aquí también vemos vinculada la ley del organismo ejecutivo y el artículo 10 del decreto 1291, que es la ley de educación nacional. Entonces, este reglamento tiene su fundamento, ¿verdad? Según, podríamos decir, nuestra pirámide de Maslow, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar, que quien confiere ese ejercicio y esas funciones es la Constitución. Ya posteriormente encontramos esas leyes ordinarias. Asimismo, este acuerdo, ¿verdad? Como les decía, se dio en relación a este tema de evaluación y puntualmente en el artículo 1 es donde yo les decía que van a encontrar que la evaluación es un proceso pedagógico, sistemático, instrumental, participativo, flexible, analítico y reflexivo. Entonces, ahí es donde ustedes ya pueden decir, esto es la evaluación y por eso es un proceso tripartito porque necesita del aprendizaje y necesita de la enseñanza. Ahí ya podemos ir teniendo claro, ¿verdad? Primero vamos a pensar, pedagógico, necesita ciertos modelos, necesita ciertos métodos, necesita ciertas prácticas. Sistemático, lleva un orden, lleva procesos, instrumental, necesita herramientas, técnicas, la utilización de los diferentes momentos de evaluación, participativo, se genera un clima amigable, un clima constante, que es lo que yo les explicaba en la introducción, ¿verdad? Flexible, analítico y reflexivo, porque nos lleva a tomar ciertos datos. En el artículo 2 vamos a encontrar la finalidad de la evaluación. Como les decía, este es motivar y orientar a nuevos aprendizajes, que esa es la primera finalidad que vamos a encontrar. Dentro del reglamento también encontramos funciones de la evaluación y lo que también yo les mencionaba con anterioridad, que la evaluación tiene 3 momentos, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Entonces, estos 3 momentos entran en las funciones de la evaluación, que tiene una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque permite recoger datos de qué conocimiento posee el alumno. Es formativa porque permite orientar los avances y también permite que el estudiante pueda tener ese acercamiento, y sumativa porque analiza los logros. Al final, el maestro o el docente o el pedagogo siempre se ha centrado en la sumativa, que es al final de bimestre, pero realmente debemos de recordar que es un proceso bastante permanente. Asimismo, lo que les decía en el artículo 4, ¿verdad? Vamos a volver a tener esa relación con el artículo 1, porque nos dice el 4 que la evaluación como sus características es holística, participativa, flexible, sistemática, interpretativa, técnica y científica. Pero aquí, pues ya ustedes van teniendo una idea por qué es científica, técnica, sistemática, ¿verdad? Lo van a ir relacionando con el artículo número 1. Otro punto que también nos lleva a analizar el reglamento son los referentes y organización de la evaluación. Es decir, la evaluación siempre debe de estar organizada. ¿Y cómo la vamos a organizar? Tomando nuestro CNV. En el CNV ustedes van a encontrar qué es un indicador de logro, qué es una competencia, qué son los estándares de contenido. Entonces, ahí es donde ustedes van a ir organizando su tema de evaluación. La organización de la evaluación también va sometida a las funciones de la organización de un comité. Entonces, el comité o la comisión de evaluación debe estar conformada por el director o 2 maestros
que puedan ir haciendo control de este proceso. Es aquí donde encontramos que hay muchas comisiones de evaluación que son bastante rígidas y establecen ciertos procesos. ¿Por qué? Porque se rigen en nuestro reglamento de evaluación. Y asimismo, como les decía, en el reglamento van a encontrar todas las funciones que debe de ejercer la comisión de evaluación. Y en el capítulo quinto van a encontrar la planificación de la evaluación. Les decía, esta debe de estar su planificación según la clasificación que ustedes tengan de sus planificaciones y pues estas deben ser planificadas según artículo 9 y artículo 10. Asimismo, también dentro del reglamento van a encontrar ese fundamento legal de que sí se debe de dar un proceso de mejoramiento de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el estudiante pueda alcanzar esas competencias. El registro de los resultados de la evaluación es algo que también lo vamos a encontrar inmerso dentro de nuestro reglamento. La oficialización de registros debe de estar en un formato unificado. No cada docente debe utilizar su formato para poder tener el registro de sus contenidos. No es así, ¿verdad? Y asimismo también los informes de avances de aprendizajes, los registros de la promoción de niveles, también deben de estar clasificados por niveles, primaria, preprimaria, nivel básico, diversificado y así sucesivamente. Entonces, dentro del reglamento también van a encontrar ciertas aprobaciones que se fueron dando, ¿verdad? Pero todo esto va relacionado con los niveles de educación, con las áreas de aprendizaje y también con las subáreas de aprendizaje. Y algo que no deben de olvidar es que cuando necesiten un fundamento de promoción, entonces también ahí lo van a encontrar en su reglamento. Entonces, si se dan cuenta, es un reglamento bastante completo que nos permite hacer uso de ese proceso de evaluación. Entonces, también tenemos el acuerdo ministerial, el 2940. Este acuerdo, pues este ya es para el reglamento del establecimiento de ciertos procesos, pero aquí ya van bien especificados, ¿verdad? Este reglamento se aplica para los temas de las prácticas supervisadas, para el tema de seminarios, ¿verdad? Y es un tema que nos lleva también a pensar que también ha sufrido ciertos cambios en temas de pandemia porque este reglamento de evaluación de áreas específicas eh, de práctica docente, ¿verdad? Aquí está práctica docente, pero sabemos que la carrera de magisterio pues ya está un poquito, ya no cabe dentro de, porque sufrió ciertas reformas. Entonces nos vamos a centrar en el reglamento de evaluación de las áreas específicas de la práctica supervisada, del seminario, del nivel de educación media y del ciclo de educación diversificado y de todos los subsistemas de educación escolar y extraescolar. En este reglamento vamos a encontrar cuáles son esas bases, para poder tener estos procesos. Sabemos que dentro de este reglamento también se establecen las temáticas que se trabajan en los seminarios, se establecen las etapas que siguen los procesos de seminario. También se establecen las etapas que siguen las prácticas supervisadas de perito contador, de secretariado y todas estas prácticas que están fundamentadas en este fundamento, que es el Acuerdo Ministerial 2940-2011. Cuando les decía que este acuerdo apoya al acuerdo anteriormente visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tiene su fundamento en ese acuerdo, tiene su fundamento en la Constitución y en la Ley de Educación Nacional. Ahora bien, el acuerdo que hemos visto con anterioridad, ese no respondía
a las necesidades de tiempos de pandemia. Entonces, en el 2020 se dio también la publicación de un acuerdo ministerial, pero temporal, para poder dar modificación al proceso de seguimiento de seminarios y de prácticas. Ahora bien, recientemente, creo que fue más o menos en marzo, se dio la publicación también del acuerdo, de dos acuerdos ministeriales, que fue el 692 2022 y del 693 2022, en los cuales donde se establece que pasan a ser normas temporales, pero estas por la emergencia del COVID. Y estos acuerdos van relacionados al control de las áreas o subáreas y asignaturas o equivalencias a seminarios de educación media, del ciclo diversificado sector público, de todos los subsistemas, ¿verdad? Del escolar, extraescolar, así como también va para el sector público por cooperativa y para el sector municipal. Este es un acuerdo, estos son acuerdos que apoyan, ¿verdad? O sea, tienen su fundamento en el primer acuerdo que vimos y tiene su segundo fundamento en este acuerdo que es el 2940, pero el 2940 2011 ya no respondía en su totalidad, entonces fue necesario de estos nuevos dos acuerdos que son temporales. Y estos acuerdos establecen que todos los estudiantes de educación media del ciclo diversificado desarrollarán un seminario sobre, y aquí es donde les decía, el tema, ¿verdad? O la temática o el tópico que van a tocar estos seminaristas, que es la participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector educativo antes los efectos de la pandemia. Entonces aquí ya están contextualizando esta normativa. En el caso del sector público, también describe que se desarrollarán ciertas investigaciones participativas en el proceso de formación de tutores de áreas de matemáticas, de comunicación y lenguaje, en el que podrían asistir a los estudiantes de un centro educativo público de algún grado, ¿verdad? De segundo a cuarto. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tomó otro giro, ¿verdad? Entonces, hay normas para el sector público y hay normas para el sector privado. Entonces, es así como nosotros podemos llegar a comprender por qué existen tantos acuerdos y por qué se va dando acuerdos temporales y por qué continúan los acuerdos con décadas anteriores o con años anteriores. Hemos llegado al final. Agradezco su fina atención. Pues es un tema bastante complejo que necesita de mucho análisis, pero pues el tiempo es muy corto, ¿verdad? Entonces, que Dios quede en cada uno de sus hogares y espero que sigamos ahí en la misma sintonía.